estimadas colegas, bienvenidos a este Instituto de Formación Política Somos Dignidad. Qué agradable estar aquí compartiendo con ustedes en este espacio académico. También bienvenido ahí al licenciado Arriaga, la verdad que es fundador aquí del instituto. Y pues todos ustedes que nos honran con su presencia. Haciendo un breve reseña de lo que vimos el miércoles pasado, pues estuvo aquí el licenciado que nos abordó diversos temas relacionados con los partidos políticos. Asimismo, cómo es lo de la campaña, cómo es también la estrategia política, y todos estos temas nos van reforzando en cuanto a nuestra carrera, en cuanto a nuestra formación académica. Y pues el día de hoy tenemos al licenciado Carlos Aguilar Zárate. Entonces me voy a permitir dar un breve extracto de su carrera profesional. Él tiene una maestría en consultoría tributaria y el grado de maestro en la Universidad de San Carlos de Guatemala. También es contador público y auditor en el grado de licenciado, también de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue consultoría y asesoría, asesor administrativo y financiero del despacho de la Superintendencia de Telecomunicaciones, asesor administrativo financiero de despacho en el Ministerio de Desarrollo. También ha sido director de la Dirección de Auditoría y Fideicomisos de la Contraloría General de Cuentas, subdirector de Auditoría de Atención a Denuncias Ciudadanas y Auditorías Concurrentes de la Contraloría General de Cuentas, jefe del Departamento de Herencias Legados de la Contraloría General de Cuentas. También ha sido auditor interno de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También su trayectoria en docencia: es profesor de posgrados de las maestrías de Consultoría Tributaria y Administración Pública en la Universidad de San Carlos de Guatemala, catedrático titular de la Maestría de Fiscalización de la Universidad Galileo de Guatemala. Catedrático titular también en la Universidad Mariano Gálvez. Ha sido también presidente de Junta Tribunal Electoral del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, secretario del Colegio de Profesionales de Economistas, y también unas distinciones por parte de la Asamblea de Presidentes de los Colegios de Profesionales. Entonces, sin mayor preámbulo, los dejo con el licenciado Zárate, que el día de hoy nos va a hablar acerca de las políticas públicas del control y fiscalización gubernamental. Licenciado, lo dejo en el uso de la palabra. Muy buenos días, respetables damas, caballeros, profesionales todos. Es una bendición poder compartir con ustedes algo que me apasiona de lo que hago. Por lo tanto, compartirlo con personas como ustedes que tienen excelencia en diversos escenarios, porque sí veo acá personas con mucha experiencia en diversas instituciones, algo que siempre también nos deja escuela, nos deja conocimiento cuando uno platica con cada uno de ustedes. Así es de que con este honor que amablemente me proporciona, pues voy a compartir mi experiencia dentro del régimen de políticas de control y fiscalización gubernamental, precisamente. Muy bien, dando inicio, es así. Todos somos políticos, es el primer tema. Luego estamos en las políticas públicas y el tercer escenario va a ser el régimen de control y fiscalización gubernamental. ¿Quién tiene la rectoría en el país? O sea, hay tres elementos. Muy bien, iniciamos con política. ¿Usted es político? ¿Qué es política? ¿O usted es apolítico? ¿O somos antipolíticos? Son términos que manejamos constantemente. Esto va a ser una charla, un monólogo en un momento. Si alguien quiere tomar algún segundo o unos minutos la palabra por decir
qué es política o alguna definición que tenga, pues será bienvenido. De lo contrario, yo siempre voy a continuar y al final dejamos preguntas y respuestas. Pero una intervención oportuna puede ser importante también. Mejor al final. Perfecto. Muy bien. Entonces, iniciamos con política. Todos somos políticos, de alguna forma. Alguien puede venir e indicar que no es político porque quiere colocarse una sotana de pureza, es decir, no quiero nada con los políticos. Sin embargo, desde que nacemos somos políticos. Tratamos de pelear, luchar con otros espermas. Luego viene la comunidad primitiva a decir, se une un hombre, dos hombres o tres hombres para matar a algún animal salvaje y luego compartir con todos los seres, con las familias. Desde ahí ya estamos haciendo política. Viene la comunidad esclavista, después viene el feudalismo, luego viene el capitalismo, luego viene la comunidad socialista y luego la comunidad socialista y etcétera. Cada régimen tiene sus propios principios y al inicio son valorables porque cada régimen trae su propuesta positiva para el mejor desarrollo de la humanidad. Sin embargo, en su mayoría, al final buscan sus estrategias para sacar bienes personales y ahí es donde se desvía. Porque cuando decimos que todos somos políticos es porque también está el otro escenario. Todos pagamos impuestos. Impuestos directos, impuestos indirectos, tasas, arbitrios, contribuciones especiales, y aranceles, y etc. Por consecuencia, aunque digamos no ser políticos, la política se mete en nosotros. Y se mete hasta la sangre, hasta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hacer y pagar es parte de nuestra vida. Todos estamos pagando. Si la vestimenta que utilizamos, los alimentos que comemos, ahí está grabado el impuesto. Un impuesto directo, un impuesto indirecto. La diferencia de un impuesto directo es decir el impuesto sobre la renta. Es algo que va al capital. Un impuesto indirecto es un gravamen que se va trasladando hasta el consumidor final, el IVA, que es el 12%. Muy bien, como no es el tema de impuestos, pero sí lo estoy manejando en lo que es la política fiscal de nuestro país. Muy bien, entonces venimos que la política está en nosotros, por consecuencia, venimos que también está la gobernanza. Son términos generales para dar más amplitud en su momento. La gobernanza y la gobernabilidad dentro de la política no es más. En un tema la gobernanza es lo gerencial y la gobernabilidad la aplicación o son los procesos que se hacen de la política de gobernabilidad y gobernanza. Pero también tenemos de lo que es las políticas públicas. ¿Qué son políticas públicas? Muy bien. Las políticas públicas están divididas. Las políticas públicas están divididas en políticas de Estado y políticas de gobierno. La diferencia, como les dije, las políticas públicas son el qué hacer en general de los programas, de las leyes, etc. Entonces, al dividirse en dos, existe la política de gobierno según el ente rector de las políticas públicas es CEGEPLAN. Y CEGEPLAN establece que tiene 44 políticas públicas pendientes o a trabajar. Sin embargo, cuando vemos, eso no es más que políticas de gobierno. Las políticas de gobierno vienen a corto plazo, vienen estrategias
vienen métodos a realizarse dentro del periodo de un gobierno. Háblese de un gobierno del organismo ejecutivo, pero cada organismo tiene su propio quehacer, su propia política de gobierno. La diferencia con las políticas de Estado es que las políticas de Estado trascienden gobiernos. Dígase, hay columnas importantes de las políticas. Hablar de educación, hablar de seguridad, hablar de otros temas de política, donde trascienden gobiernos y siempre están. No lo pueden sustituir porque ya tienen presupuesto, ya tienen el personal, tienen instituciones rectoras que definen cada una de las políticas. Por decirle, el Ministerio de Educación es rectora de la educación del nivel medio, y la Universidad de San Carlos, que no es parte del organismo ejecutivo, ni mucho menos del Ministerio de Educación, sino es una unidad de control. Eso ya les voy a explicar lo que son las elecciones de segundo grado. Es la San Carlos, la universidad rectora de la educación superior. Así había sido. Sin embargo, con el tiempo lo han modificado, que es únicamente rector de la educación superior, de la educación pública, en tanto que las universidades privadas están constituidas para la educación superior, pero privada. En fin, esas son las políticas de Estado, una de ellas. Podemos hablar también de lo que es seguridad, que el Ministerio de Gobernación, su quehacer es la rectora. Podemos hablar también de la Contraloría, que lo vamos a en su momento, que es la rectora de la fiscalización. Otra institución, tenemos que 14 ministerios, tenemos como 24 aproximadamente secretarías, que cada uno tiene su rectoría, su quehacer, como secretario, que es la planificación nacional, la planificación de cada uno de los ministerios y etc. Muy bien, entonces regresamos, que estamos en gobernabilidad todavía. Ahora, en lo que es la fiscalización. Muy bien, hablando ya de lo que son políticas, lo que es política de Estado, políticas públicas, y etcétera, nos metemos al tema de políticas públicas, de lo que es el régimen de control y fiscalización gubernamental. Nos encontramos en la Constitución Política de la República como el libro político, Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 232, 233, 234, 35 y 36. Ese capítulo establece régimen de control y fiscalización gubernamental. Y hablamos del artículo 232, que es la Contraloría. Y ese mismo artículo me lleva a su decreto 31/2002. O sea que el año 2002 dio inicio. Anteriormente no se hacía auditoría, no se practicaba auditoría. Entonces, ¿qué se hacía? Glosa. Disculpen. Entonces, la glosa no era una auditoría, sino era ir a revisar los documentos, una supervisión, que 2 más 2 son 4, como cuando alguien va a pedir trabajo. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Me espera y lo llamamos en un mes. ¿Y usted cuánto es? 2 más 2, lo que usted diga, jefe, pues suyo. Eso no es así. La glosa era que si venían a hacer un examen así tan minucioso, de 10 mesas, están, firmo, sello, y
La glosa me dio que hay 10 mesas, 40 sillas, y etc. Sus papeles de trabajo y la supervisión. La auditoría es minuciosa, es una ciencia. Pelean los filósofos, algunos dicen que es una ciencia, otros dicen que es una técnica, otros dicen que es un arte, pero al final de cuentas, si es ciencia, tiene arte, tiene técnica y tiene todo. ¿Sí? Tiene principios, tiene normas, tiene estatutos, entonces ya es una ciencia. Viene así la auditoría a desarrollarse. La auditoría no es 2 más 2 es 4, porque si hay 10 mesas, entonces voy a averiguar qué fechas las compraron y me meto al sistema o ingreso al sistema de compras. ¿Será que ahí está para confirmar? O como supieron, hablemos un poco del Ministerio de Educación, como supieron que los auditores iban a venir, prestaron medicina de la San Juan, llenaron y todo estaba completo. Y es verdad, señores. Muy bien, entonces vienen los auditores y la jauría, le dicen, perdonen el término a mis colegas, a medir, a contar, a ver. Muy bien, pero ¿concuerda eso con el sistema? Sí, porque ellos lo saben hacer. Muy bien. Ahora regresamos al tema de mesas. Es propiedad de la institución, cuándo lo compraron, cuál fue el costo, cuál fue el precio, qué fecha. Vemos si están registrados en el inventario, confirmamos que de hecho sí están en el inventario, o no están en el inventario, o ni tienen libro de inventario, y etcétera. Hacemos una de cruces de valores, no solo cantidad económica, sino el estilo, la moda, la calidad, etcétera. 4 patas, mesas de 3 patas, etcétera. Bien controlado. Al no coincidir, vienen los hallazgos. Muy bien, y cuando hablamos de hallazgos, ¿qué son hallazgos? Estamos hablando de políticas de control y fiscalización y solo del artículo 232, todavía faltan varios artículos. Entonces, al notar que hay hallazgos, viene un renglón de acciones correctivas. Las acciones correctivas se dividen en 3. Y es sanciones pecuniarias. Y está el artículo 48, por ahí, perdón, donde nos presentan una tabla por pérdida de un bien, multa, por esto y por lo otro, porque se le quedó viendo mal, etcétera, sanciones y sanciones. Pero no solo está en sanciones pecuniarias, económicas, está el segundo, que es formulación de cargos. La formulación de cargos es distinta a la sanción pecuniaria, porque en la sanción pecuniaria le indican cuánto debe de pagar, por qué, y viene el hallazgo con distintos atributos, que es la condición, cómo está la situación, cuál es la causa y cuál es cada uno de los del por qué, causa y efecto, y las recomendaciones. Entonces se establece la multa. Luego el segundo punto pasa a ser la formulación de cargos, que es si se perdió una computadora, después de establecido quién es el responsable, es devolver la computadora. Pero que ya no está de moda, ya no hay serie, ya no encontramos una computadora, entonces indica la misma ley que sea una idéntica o semejante, o mejor si lo supera, ¿verdad? Es la formulación de cargos. Se devuelve el bien por el bien. Las condiciones las indiqué con las características específicas que están en el inventario, no que me los estoy inventando, que están descritas en el inventario. Muy bien. Luego de la formulación de cargos, que pasaríamos al tercero, viene denuncia. Y la denuncia es ante la entidad rectora, que es el Ministerio Público. Se hacen, se construyen
se faccionan, salud, y se traslada el documento al Ministerio Público para que ellos desarrollen su actividad. Ya sale de la Contraloría. Entonces, en esas estamos del artículo 232, que indica qué es la Contraloría. Entonces, ¿qué es la entidad? La Contraloría es una entidad, es la rectora de la fiscalización gubernamental, del control y fiscalización gubernamental. ¿Por qué es la rectora? Ese término toral de rectoría. ¿Quién es el rector de su hogar? El esposo y la esposa. El rector de la Contraloría. ¿Qué es la Contraloría según la Constitución? Es porque observa todo el sistema. Recuerden que teóricamente la Contraloría no depende de ningún organismo del Estado, que son tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Y luego entes de control que no están dentro de los tres organismos. O sea, tenemos tres presidentes, ¿verdad? En la mismo nivel, pero solo uno conocemos, la mayoría de ciudadanos, que es el ejecutivo, pero tenemos del legislativo y tenemos del judicial. ¿Cómo se conforman? ¿Cómo se eligen? El pueblo, directa o indirectamente, ¿verdad? A través de los diputados, porque son representantes del pueblo. Así dice. Muy bien, entonces estamos siempre que la Contraloría General de Cuentas es una unidad de control, y esa unidad de control que se eligen según las elecciones de segundo grado: Contraloría General de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, Universidad San Carlos de Guatemala. Se me puede ir alguna o dos instituciones más. Es el periodo que estamos, y casualmente se está dando al mismo tiempo. Regularmente se dan en periodos distintos. En el término y en el punto de la Contraloría es el cambio el 13 de octubre de 2026, es el cambio cada 4 años. O sea, si se llega a la fecha establecida del 13 de octubre a las 13 horas y el Congreso no ha elegido después, porque vamos a hablar de ese tema, no ha elegido, se debe de retirar el jefe de la Contraloría porque su periodo ha finalizado. Sin embargo, la misma ley de la Contraloría indica que en caso de retiro, periodo, fallecimiento o cualquier situación del jefe de la Contraloría, quien lo debe de sustituir es el subcontralor de probidad. En efecto, si estuvieran las mismas condiciones, el subcontralor de calidad del gasto, y si no, en la misma situación, el subcontralor de administrativo y financiero. Muy bien. Pero en el organismo ejecutivo, siempre dentro del trabajo, esto es un entre paréntesis, estaba asesorando en el Ministerio de Desarrollo Social y me dicen: bueno, fíjese que la ministra se nos fue 15 días de viaje a un país nórdico y aquí habemos 5 viceministros, ¿y a quién le corresponde asumir el viceministerio? Ahí vamos rápido a la ley del organismo ejecutivo, no el organismo o de la ley de la Contraloría o la ley del monte, dicen. No, porque la ley de la Contraloría es específica, es orgánica de la institución. Entonces vamos al organismo, la ley del organismo ejecutivo, e indica que debe de ser el viceministro más antiguo. No importa que sea mayor de edad o menor de edad en comparación a los otros, sino debe de ser al que tiene más tiempo, unas horas más, 2 días más, meses antes de tomar, quien tenga más tiempo de los 5. Y luego, si no estuviera, al que sigue y continuamente.
Pero como no estamos hablando de este organismo, pero es educación general, entonces regresamos al tema. La Contraloría así se sustituye. Entonces luego viene el artículo 233, 234, 35 y 36, que también nos hablan de cómo se debe elegir, es otro, al Contralor General de Cuentas. Y ahí entramos a otro escenario, donde el Contralor, el Congreso de la República debe emitir, enviar una nota a los colegios donde estén los agremiados con el perfil contador público y auditor. Y en principio había un colegio que los agremiaba, conocidos como el Colegio de Administradores, Economistas, Administradores de Empresas, Auditores y otros, resumido Colegio Ciencias Económicas. Ahí hay agremiados auditores, administradores, economistas y una variedad de profesiones asimiladas, lo dijeron hace poco los que están al día con el tema de lo que es el CAN, la ley del Congreso, o no sería el Colegio de Abogados, donde hay asimilados, dijeron, y no los tomaron en cuenta en alguna parte. Esa figura pasó en el Colegio de Ciencias Económicas. Afines, perfecto, gracias. Sí, perdón. Afines, perfecto. Muy bien. La misma figura pasó en el Colegio de Ciencias Económicas, donde en un principio votaban todos los agremiados. Pero luego con esas luchas se constituyó la ley de comisiones de postulación y ahí ya fueron solo los auditores. Pero ahí hubo otro litigio, donde de ahí nació el colegio de CPA, contadores públicos y auditores. Se apartaron e hicieron su propio colegio. Entonces, en la actualidad, hay dos colegios que agremian contadores públicos y auditores. Ahí hay otro que quién tiene más, quién tiene menos, etc. Y entonces se dividen a los representantes. Pero estos representantes es de acuerdo al número de decanos de las facultades de cada una de las universidades. Hay como 15 universidades aproximadamente, pero son, hasta el último censo, fueron 11 universidades las que tenían la facultad de contador público y auditor. Por consecuencia, su máxima autoridad dentro de la universidad es el decano. Al mismo número de universidades o decanos, el mismo número de representantes, nos lleva a colocar el mismo número de representantes de los colegios. ¿Cuánto toca uno y otro? Eso es otro lío. La última vez fueron 2 del Colegio de Ciencias Económicas y el resto, que serían 9, en el Colegio CPA. Ahorita estoy considerando, porque ya solo están inscribiendo en el Colegio de Ciencias Económicas, puede ser 10 y 1. Es otro libro que lo tienen que arreglar. Porque obviamente los auditores, el número ahí se quedó en las Ciencias Económicas y cada vez el tiempo pasa y el ciclo de vida va agotándose de cada uno de los profesionales y se van quedando con menos auditores, menos representantes. En tanto que en el colegio de CPA se están graduando en todas las universidades a diario, no como en aquel tiempo que se graduaba 1 o 2 al año. Hoy están promocionándose, entonces también hay política, ¿verdad? Pero política gremial. Sí, todos somos políticos. Lo que pasa, algunos o pocos o varios se trabajan política partidista. Otros trabajan política gremial, que presidente del colegio, que presidente, etc. O en la universidad. De eso les platico lo que es la Contraloría. ¿Qué hace la Contraloría? ¿Qué practica? ¿Cuál es su rectoría? Su rectoría es de que además que constitucionalmente debe
practicar auditorías. ¿Qué clases de auditorías? También tiene otras entidades bajo su control, y son las unidades de auditoría interna. En cada unidad ejecutora del presupuesto hay una unidad de auditoría interna, y las normas las emite la Contraloría General de Cuentas de acuerdo a aspectos legales, técnicos, y de acuerdo a la práctica de la auditoría, sea legal, sea técnica. Entonces regresamos. Las unidades de auditoría también deben ser regidas y practicadas por auditores específicamente. Pero en estas instituciones como Contraloría también hay profesionales, ingeniero civil, ingeniero mecánico, médicos, psicólogos, de otras disciplinas. ¿Por qué? Porque cuando se vaya a practicar una auditoría en el Ministerio de Agricultura, se establecen las auditorías financieras, que hay 3 clases de auditorías, según la rectora de las auditorías, que es a nivel mundial, es el INTOSAI, y las normas las conocemos como las SAI, normas de auditoría del sector ambiental. Son siglas, pero en inglés se las SAI. Estas auditorías se dice que deben de desarrollarse como auditorías financieras, auditorías de cumplimiento y auditorías de desempeño. No entro ahorita a explicarles cuáles son cada una de ellas, pero sí en su momento. Entonces, de esa manera es de que si estamos practicando una auditoría en el Ministerio de Comunicaciones, o en este caso en el MAGA, pues en un momento, cuando yo esté practicando una auditoría de desempeño a este ministerio, indudablemente hay temas que yo no manejo dentro de la agricultura. O si es al Ministerio de Comunicaciones en aviación, hay términos que yo no conozco de la aviación, pero sí me puedo asesorar y apoyar de un experto del tema. Hablemos lo que es, no soy experto de cómo funciona el motor de un carro. Me vienen a decir términos que no conozco. Me voy a asesorar con alguien que me haga un dictamen de cómo está el estado y la condición del motor, y sobre eso yo puedo opinar, pero me sustento en base a qué. Muy bien. Las auditorías les dije que son financieras cuando se practican directamente a lo que es el presupuesto, las compras, a veces hay ventas del Estado, todo lo que es lo presupuesto, el financiero, lo económico. Pero hay otra auditoría que se llama de cumplimiento, y la auditoría de cumplimiento no es más que observar todas las leyes que corresponden de acuerdo a la. Si se hizo una compra de un lote de vehículos, que se hayan llenado los requisitos y lo que establece la ley de contrataciones del Estado, ¿sí? Y luego, si llenan las condiciones, trasladarlo al inventario, y que cada vehículo tiene su responsable, que esté marcado, que no venga con las placas en su mayoría como particulares, sino que deben de ser oficiales, que estén marcadas con el logo de la institución, etc. Son otros requisitos. Eso está basado en una ley, en un reglamento, en una norma, en un acuerdo, observando esas leyes. De ahí viene lo que es la jerarquía de las leyes. Los abogados manejan mucho lo que es la teoría de Kelsen. Si hay abogados, hasta me vienen a sumar bastante en ese tema, que es primero la Constitución, después los decretos, acuerdos, etc.
Entonces, en base a ese análisis se hace, se aplica, se trabaja, se practica la auditoría de cumplimiento. Y viene la otra, la auditoría de desempeño, que yo le llevo mucha nostalgia a esa auditoría, porque tengo una propuesta, pues se la comento minutos después. La auditoría de desempeño se maneja bajo 3 principios: eficiencia, economía y eficacia. Muy bien, eficiencia y eficacia no es más que el buen proceso y el buen resultado. Eficiencia y eficacia, para no meternos a discutir qué es eficiencia y qué es eficacia. Entonces, lo que es el proceso y el resultado. La economía, que no se compre lo más barato, sino que sea económico, lo razonable, porque lo vemos, y todos han sido funcionarios, hemos sido funcionarios, empleados públicos o servidores públicos, sumando los dos, donde vemos que el precio de un vehículo resulta ser el precio en el mercado distinto que tiene el valor de un helicóptero, ¿verdad? Y sucede, y el dicho y la defensa es que el Estado cuesta que pague. Pero ¿y no? ¿Acaso no tiene profesionales que conocen, expertos en cada una de las áreas, de que no puede retrasarse, sino todo tiene sus tiempos? Dice que el que no planifica, cualquier bus lo lleva, se va a la terminal y va a ir a donde sea, porque no sabe. Y si no planificamos el presupuesto, que ya está codificado, o sea, argumentos pueden haber, pero la esencia, los que conocemos, sabemos que no es así. Se pueden hacer bien las cosas, se pueden hacer con lo económico. Muy bien, entonces esas son las 3 clases de la auditoría. Pero también hay otra clase, donde dice la auditoría es ex post. Y hay auditorías concurrentes. ¿Cuáles son las auditorías ex post? Pues ex post es una palabra que la llamamos acrónimas, que son siglas, se une una con la otra: ex, anterior, y post, posterior. Ex post. Las auditorías deben ser ex post. Muy bien, por decirle CGC, es Contraloría General de Cuentas, son términos acrónimos. Asimismo está lo que es ex post. Entonces, las auditorías deben desarrollarse después del proceso. Esos son ex post. Pero por ahí escucho algunos, le llaman tanques de pensamientos en su área específica. Dicen, es que la auditoría debe ser preventiva. Muy bien. Y los médicos también. Ustedes saben quién es el rector de la medicina. Es donde decía, la medicina debe ser preventiva, no ver al enfermo ya caminando en otros niveles. Debe ser preventiva. Y sí, que nosotros nos tenemos que alimentar, comer, hacer ejercicio y todo para estar sanos, sanos. Y lo mismo en el tema de la auditoría. Tenemos que ser preventivos. Pero la auditoría nos indica que debemos hacer un estudio, una evaluación, un examen de lo que está desarrollado. No podemos hacerlo antes. Pero para hacerlo antes, como también, están las normas de control interno que la Contraloría nos tiene. O sea, que cada funcionario, cada servidor público debe de conocer qué debe de hacer en su actividad para no cometer errores. Muy bien, pero está la otra auditoría ex post. Después de esa, la otra que es auditoría concurrente. Y la auditoría concurrente no es más que, como su término lo indica, va a la par del proceso. Un segundo. A la par del proceso. Pues haciendo un poco de historia de lo que es auditoría concurrente,
inició en Inglaterra, precisamente en un centro médico, donde sucedía de que se perdía mucha medicina, y medicina valiosa, pero cuando son cancerígenos, tienen un precio alto. Se perdían o había cierta defraudación, corrupción y etc. Porque alguien escribía, se llevó el paciente 3 porciones o 3 frascos de X medicina, y resultaba que solo en papeles a él solo le daban 1 y los otros y etc. También surgió en el tema de en los Estados Unidos, años después, en las empresas de comida rápida, que como son grandes cantidades de empresas, se compraban lotes de azúcar, garrafones de agua, pero se perdían. Entonces, para compensar y cruzar información, era cuántos gramos de agua tenía un vaso, una taza de café, cuántos granos de azúcar tenía y otros insumos. Entonces ya hubo más control y la auditoría fue a la par del proceso, no hasta que terminara, sino venían, veían y sí, cuántas tazas se tomó, perfecto, y sus equivalencias. Hoy, antes era muy minucioso. Hoy ya solo se ingresa información según los algoritmos, ya tienen codificado todo y rápido nos dan los resultados. Así fue como se inició la auditoría concurrente. ¿Sí? Entonces, esas son otras 2 clases: lo que es auditoría ex post y la concurrente. Pero encontramos otra división de lo que es auditoría: la auditoría interna y la auditoría externa. Muy bien, ¿qué es la auditoría interna? Como les indiqué, las UDAI, palabras acrónimas: Unidad de Auditoría Interna, que tiene cada una de las instituciones, aunque el Ministerio de Comunicaciones tiene como 16 unidades ejecutoras de presupuesto. Está la CIP, está Cordial, está Caminos, está Tarará. Cada una de ellas ahí tiene su auditoría interna. Tiene 16 igual. ¿Sí? Entonces, es el personal que está devengando honorarios o salarios, es otro término, dentro de la institución. Honorarios, cuando son servicios profesionales, 029, subgrupo 18. Y sueldos y salarios cuando está según la ley de servicio civil 011, 022, 031. Entonces estamos que la auditoría interna es más para apoyar a la institución, y la auditoría externa en el sector público sería la Contraloría General de Cuentas, y que a nivel mundial algunas se llaman Contraloría, otras solo se llaman Contraloría General, y en otros países tienen otros nombres, pero a nivel mundial se les conocen como las EFS, Entidades Fiscalizadoras Superiores. Esas son las Contralorías, en este caso Contraloría. Entonces son las clases de auditoría que conocemos, y cada auditoría tiene su propia etapa. No difiere mucho, no difiere porque tiene su propio, al practicar una auditoría, su familiarización. Todas, sea de cumplimiento, sea de otro, todas llevan que hay que familiarizarse, conocer quiénes son los responsables, todos los datos, cuál es su casillero electrónico y etcétera, para tener comunicación. Quiénes son los responsables de inventarios, de compras, de presupuesto. A eso le llamamos familiarización. Puede variar algunos puntos en cuanto a la planificación. Todos esos principios están inmersos en ella. La planificación, cómo se va a establecer.
determinar qué clase de auditoría, cuánto va a ser el tiempo, etc. También está la ejecución. Ahí tenemos la comunicación de resultados. O sea, si nos vemos del otro lado como los fiscalizados, ahorita les estoy hablando como Contraloría General de Cuentas, pero si me veo desde afuera, que yo estuviera en un ministerio, que la Contraloría me estuviera practicando la auditoría, entonces ahí es el punto para exponer mis argumentos, mi criterio, que no está bien esto, vemos una debilidad, una amenaza, por consecuencia es un hallazgo, etc. Es el momento para mi defensa. Siguen el tema y a veces presentan ya los informes y dicen, yo presenté mis argumentos y bien sostenidos. Y luego cuando usted va a solicitar su constancia transitoria y etcétera, que le llamamos finiquito, aparece en el sistema multa. Y yo siempre digo y lo seguiré diciendo, porque he estado de los dos lados y los dos lados son amables. Todos trabajamos bajo los principios anteriores: pureza, lo mejor dando de nosotros, transparencia. Pero sucede que los criterios difieren. Pero en tanto yo tenga esa pureza y estoy consciente, he leído, sé lo que estoy haciendo, ¿quién más lo va a saber que yo mismo, haciéndolo 2, 3, 4? Y si lo he hecho 10 años, pues tengo un doctorado, un postdoctorado, ¿qué sé qué? Alguien dijo que yo. Ahora, si estamos activos, hay leyes que van sustituyéndose, reformándose, modificándose. Eso es, para eso me pagan. Entonces, nuestra defensa, ya cuando estamos fuera de la institución o estamos dentro, queremos ascender o tenemos visión, porque eso es saludable, de desarrollo, ahí necesitamos esa constancia y tenemos el problema. Bueno, si bien nos va, es una sanción, hablando no positivamente, si bien nos va, una sanción, pero si es una formulación o si es una denuncia. Pero sí, ya viéndome desde afuera, digo, cuando he asesorado a estimados colegas suyos, secretarios, ministros o viceministros, o algún director, hay otro tema: ¿cuál es nuestra defensa? Y les voy a comentar rapidito, que no es parte. Bueno, estamos hablando de políticas, del régimen de control y fiscalización. Uno de ellos es pagar la multa. Pero imagínense que fuera una multa de 50,000, ya afecta a mi patrimonio, mi familia, mi salud. Bueno, según la ley de la Contraloría General de Cuentas, establece, antes de la ley, de una reforma que fue hace aproximadamente en el 2012, era que el contralor o el jefe de la Contraloría tenía la facultad de hacerle una rebaja al máximo. O sea, 10 quetzales, tal vez la multa era de 50,000 o más allá, 2 millones. Pero era valedero porque le facultaba al señor contador la ley. ¿Quiénes hacen la ley? ¿Quiénes hacen las normas? ¿Quiénes hacen? Pero igual, regresamos a este tema. Entonces, a partir del 2012 para acá, le cortaron las alas al jefe de la Contraloría General de Cuentas, quien esté, e indica que está facultado de rebajar hasta el 50%. Hasta. Pero no precisamente, literalmente de oficio 50,000, no, por 50% no. Tiene que solicitarlo y evaluarlo. Ojalá sea todo técnicamente, pero si es políticamente, porque recuerden que estamos regidos por la Constitución Política de la República, y como todos somos políticos, todos los empleados, todos los gerentes, estamos inmersos y somos políticos.
Entonces, consecuentemente, decía, vemos el tema que sí se puede hasta el 50%. Puede ser que le rebajen únicamente el 30, el 20, el 12, el 1 o el 2%. Pero como le digo, muchos factores técnicos o políticos. Técnico-políticos. De ello, también está la otra salida. Obviamente, si alguien no maneja la auditoría, tiene que asesorarse de un auditor, como cualquiera de los compañeros que están aquí. Yo me apunto también. Está solicitar a la Contraloría General de Cuentas que le practiquen una auditoría de contrarrevisión. Hacer, y la misma ley indica sobre qué temas, porque uno no va a solicitar de todo, sería otra auditoría, sobre los temas específicos que afectan dónde está el hallazgo. Entonces, le hacen el estudio. Eso sí, si se equivocó el auditor y le dio una sanción mínima y corresponde más, pues tendrá que someterse a la otra opinión. Entonces, de lo contrario, después de agotar esa instancia, no se pueden agotar todas, una de todas. Luego viene lo que es la apertura a prueba, donde no tengo que escribirle un libro para que sepan mi defensa. Entonces van específicamente al tema, al núcleo, en 2 líneas. ¿Qué fue lo que pasó? Claro, para las personas que necesitan su constancia transitoria de existencia, etc., eso les va a llevar un tiempo. Y el problema de los que están practicando política partidista o ascenso, ¿verdad?, que necesitan el finiquito para dentro de 24 horas. Ahora se está agilizando. No solo ahora, de unos años para acá, pero antes tenían que esperar 15 días, un mes para que les dieran. Ahora sí. Pero si tienen esos problemas, no se los dan de un momento a otro. Tendrán que agotar etapas. A ello, algunos van a pagar, algunos dejan de practicar eso. O sea, de que ustedes tienen que estar pendientes, los empleados y funcionarios públicos, si les practicaron una auditoría, ingresar al sistema y ver sus datos, si están sanos, sanitos, anótense en cuanto a lo que es su trabajo y a la fiscalización gubernamental. Debido a ello es de que ustedes tienen el tiempo suficiente para agotar los procesos, las etapas y todo, y en cualquier momento están libres para cualquier demanda que requiera usted requiera de su finiquito, ¿no? Eso es. Así es de que a grandes rasgos les platiqué de lo que es la Contraloría, de lo que es el proceso, pero les platiqué primero de política, que todos somos, luego de lo que es políticas públicas, luego lo que es el régimen político, y ahí estamos. Podemos dar una conclusión, pero vamos a darle una vista breve, rápida, así, lacónica, puntual, así. Eso es lo que se demora mucho. La rectoría es la Contraloría, su objetivo principal es el control de la gobernanza y de la gobernabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia. Objetivo principal. Muy bien. En el proceso de la auditoría ya les indiqué lo que es la familiarización, la planificación, la ejecución y la comunicación de resultados. En esta comunicación debe ser bilateral. Hablan y debatimos. Siempre he dicho también, cuando he estado del lado de la Contraloría, colegas, amigos, no agreguemos a cualquier persona después que se quite el hallazgo, porque cada persona tiene su reputación y no la tenemos que manchar. Seamos honorables. Sí, ahí hay una enfermedad institucional muchas veces,
Y eso yo la veo. No estoy en la Contraloría, pero estando adentro y afuera la he visto. Al menos cuando me ha correspondido a trabajar con un grupo de 50, de 10, de 15 o de 80 auditores, siempre sugiero que sean objetivos y que sean las personas responsables o las personas corresponsables o los solidarios si es un grupo, que sean que vayan a ellos, no que impeden a otras personas que a veces nada que tienen que hacer y que por eso posiblemente les va a costar, van a tener problema a tener su finiquito que tanto nos da. Yo recomiendo eso, y cuando estoy de este lado recomiendo a las personas. Yo estoy defendiendo, apoyando a alguien que me está apoyando también. Entonces, que si corresponde o no y por qué, porque para eso hay también delegación de funciones, porque de lo contrario al ministro los hallazgos, los 200 hallazgos serían para él, pero hay actividades así. No es justo. Hay que cuidar la reputación. No somos perfectos, solo el que está en los cielos el Señor. Nosotros somos imperfectos por nuestras tomas de decisiones. Muy bien. Luego tenemos tan rápido. ¿Cuántos llevamos? Muy bien. Les estoy agradecido por escucharme. Es la experiencia que con mucho gusto se las compartí. E igual estaré a las órdenes. También aprendo mucho de ustedes. Y yo, este humilde servidor, solo compartió su experiencia. Mis mejores deseos para usted y seguimos en la lucha. Muchas bendiciones. Muchísimas gracias a ella, licenciado Aguilar. Y ahora vamos a pasar a una breve ronda de comentarios, preguntas, aportes que son válidos, ¿verdad? De acuerdo a su expertise y al interesante tema que nos acaba de sacar el licenciado. Vamos a comenzar por aquí, por favor, con el licenciado Real. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado por su exposición tan específica, tan técnica, tan diferente del tipo de exposición que uno generalmente escucha. ¿Por qué? Porque es un área técnica, difícil de comprender y que realmente, por todo lo que hemos ido aprendiendo, tiene una importancia muy grande dentro de un Estado, una nación, un gobierno, llamémoslo como querramos, ¿verdad? En donde si algo priva es los malos manejos, la corrupción, los delitos de cierto tipo en la administración pública, en fin. Y estamos enterados pues que la Contraloría General de Cuentas tiene un papel importantísimo que jugar en eso. Entonces, para no alargarlo más, le preguntaría al licenciado Morales, ahí sí que un par de dudas que a uno le surgen como una persona que es lega o lego en la materia esta de la supervisión en lo administrativo. Primero, ¿qué facultades específicas tiene la Contraloría entonces cuando realiza su trabajo en alguna entidad del Estado y encuentra algunas anomalías que pueden llegar o no a constituirse o una simple falta o algo más que eso, llegando hasta la comisión de algún delito? ¿Qué facultades tiene la Contraloría cuando encuentra o detecta en su trabajo ese tipo de irregularidades? Sería la primera pregunta. Y la segunda,
¿qué clase de vinculación tiene entonces la Contraloría con la entidad principalmente encargada de la investigación penal en Guatemala, que es el Ministerio Público a través de la Fiscalía, ¿verdad? Entonces, esas dos preguntas, si fuera tan amable, para, aparte de todas las que compañeras y compañeros quieran agregarle. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, respetable. Sí. Las facultades, recuerden, cuando alguien va a tomar posesión o algo quiere impactar, dice, yo voy a eliminar la corrupción, yo voy a hacer esto. Pero las facultades están enmarcadas dentro de la Constitución, que lo lleva a la ley de la Contraloría General de Cuentas, su decreto 31/2002. Y ahí, de esa forma están las facultades del señor Contralor y de cada subcontralor y de cada uno de los directores y de cada uno de los empleados. El auditor va a llegar investido de autoridad con un nombramiento. Y ese nombramiento le indica que viene a hacer auditoría de cumplimiento o unida, porque se puede, cumplimiento y financiero de este rubro. ¿Qué decirle del pedido primero? ¿Del pedido de qué fecha a qué fecha? Regularmente es de 1 de enero al 31 de diciembre del 2025. Porque este 25, ¿qué pasó? Los resultados se van a entregar, como la ley misma lo indica, tiene la Contraloría hasta el 31 de mayo para presentarlo al Congreso. Y el de este año, que es del 1 de enero al 31 de diciembre, lo van a presentar el otro año y tienen hasta el 31 de mayo. Entonces, ahí están las facultades, y la facultad de cada auditor, de cada comisión, está marcada en el nombramiento. Si vieran, por extensión, de que únicamente estaban viendo vehículos, por decirlo, pero de repente vieron que aparece un helicóptero y no está dentro de las compras, entonces pueden solicitar un examen especial, esta comisión, para que la Contraloría ya envíe un examen específico a esa materia. Ahí están sus atribuciones. O sea, como funcionario, como empleado o como servidor público, no podemos, y los abogados nos dicen, debemos de hacer lo que la ley nos indica. Y ellos, a quienes están, o el sujeto pasivo, a quienes se le está haciendo, deben hacer lo que la ley les pide, no lo deben hacer. Sí. Entonces, ahí está, no podemos salir de ahí. Si alguien abusa de allá o de acá, de sus quehaceres, también hay artículos, y lo digo así porque estando afuera, sé que me puedo defender si alguien, una colega, viene a imponer y a ser el amo y señor porque viene investido por un nombramiento. Pues yo estando y defendiendo a mi respetable director o ministro o algo así, tenemos defensa para soslayar, defendernos, técnica y legalmente. No podemos hacer y debemos de hacer lo que la ley nos indica. Ahí se establece. No sé si eso quedó. Pero facultades ante la entidad investigadora como es el Ministerio Público. Esa es la otra pregunta. ¿Qué facultades tiene para poder gestionar, promover o lo que fuera ante la entidad encargada de la investigación penal, que es el MP? Muy bien. La primera pregunta, terminamos. Ahora vamos en la segunda pregunta que usted amablemente. Muy bien. Cada institución es autónoma, es ajena. La Contraloría desarrolla sus actividades de acuerdo a la ley le corresponde. Luego traslada y el Ministerio Público tiene sus propios argumentos, tiene su propia ley, sus propios tiempos. ¿Ya? Contraloría legalmente ya no puede incidir. Ya cada institución
le corresponde, está asignado. Ahí cierto. También el Ministerio Público tiene su propia ley orgánica y le indican como ellos no pueden meterse con nosotros ni nosotros con ellos. Nosotros tenemos hasta cierto punto. No sé si ahí quedó. Esa es la forma. Y eso es constitucional. Y de la constitucional nos llevan a nuestras propias leyes orgánicas. Ellos tienen sus propias leyes. Hay leyes aparte de las leyes ordinarias, leyes complementarias, leyes homónimas, ajenas, cercanas, etcétera, que podemos apoyar. Pero mientras tanto, ahí está constitución. ¿Hay alguna pregunta más? Gracias. La mía van dos también. Yo trabajo para la Universidad de San Carlos como docente. Hemos visto, obviamente, cómo las contralorías históricamente también tienen ahí una convivencia ahí en la corrupción, porque cuando, por ejemplo, la Contraloría pudiese llegar y decirles: todos ustedes, los de Consejo Superior, tienen su cargo vencido y han recibido salarios por eso durante tanto tiempo, y por ende tendrían que restituirlos o, en último caso, las mismas sanciones que corresponden. Eso aplicaría incluso para los magistrados cuando han estado fuera de su tiempo, y debiese la Contraloría, en último caso, obligarles a restituir los salarios que recibieron no teniendo un cargo, en este caso, autorizado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una falencia que tenemos como la Contraloría, por no decir si está aliado al pacto o no el Contralor de turno, ¿no? Y la segunda sería, yo creo haber visto ahí con usted lo de la participación ciudadana, y me imagino que iba por la línea de la auditoría social y lo que pretendemos en un momento, una Contraloría social, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rick. Sí. Estando en docencia de posgrados, se me ocurrió hacer un ejercicio. Hagamos una auditoría, y los armé por grupo, al Congreso, al qué hacer del Congreso, al qué hacer de la Contraloría y al qué hacer institucionalmente, pero así en élite. Y veríamos, no se ha acuñado, no se ha hecho esta ley y todo eso por decirle para los que cuidan los parqueos. Cualquiera llega y se pinta y dice, bueno, 10 quetzales. No hay políticas públicas para regular el parqueo. ¿Qué parqueo? Público. ¿Qué es público? ¿Qué no es público? ¿Y quién se adueña? O sea, que tiene el título de propiedad para cobrarle, etcétera, factura, paga impuesto, y ahí hay hallazgos, una variedad de hallazgos. Ahora vayamos a la experiencia suya, mi respetable maestro. Sí, ya se venció el tiempo y siguen funcionando. En los colegios profesionales, 2 años dice la ley de colegiación profesional obligatoria para junta directiva y para tribunal de honor. Y se quedan hasta 2, 3 periodos. Dice que es no, es que 2 años son 2 años, señores. ¿Por qué se quieren perpetuar en el puesto? Lo han hecho en el Colegio de Abogados, en el Colegio de Ciencias Económicas, Colegio CPA, y no sé, de otros son 14 colegios constitucionales. Definitivamente hay hallazgos, pero ¿saben qué? La Contraloría, yo no estoy trabajando ahí, pero si estuviera también se lo digo lo mismo, ¿no? Porque es la verdad. La Contraloría es autónoma. Pero ¿quién elige al Contralor? ¿Quién elige al jefe del Ministerio Público? Estamos en un país democrático y republicano, hay contrapeso. Lo que usted dice es un hallazgo, pero en el 2002 hubo una persona, veanlo, en 2002, cuando yo tuve la bendición de venir a esta ciudad y participé, pero le quito 22 años, ya no, sí, más o menos 24 años, ya son 24 años.
participé en apoyo a escribir algo sobre lo que era la visión de la ley de la Contraloría 2002, 31 2002. Pero nos dábamos cuenta que después cambiaban y en el Congreso no tenían que hacer. Entonces, definitivamente, si lo vemos objetivamente, sí hay hallazgo. Pero como es una institución política, ¿y qué es política? Para ese es otro tema que tenemos que entrar. ¿Qué es política? El pueblo mira y dice, ¡ala! Esa carretera cuesta 40 millones. Pero si de veras con mi albañil, con mi apoyo y el honorarios bien pagados al ingeniero que se graduó en la San Carlos, que está doblegado, triplicado sus honorarios, que no es el precio del mercado. Mire, ¿y cuánto le dio? Pero son temas Cuando le voy a contar una anécdota, y ahí termino. Estaba apoyando de la compra de un bien, pero millonario. Y como yo estaba de asesor de esa institución, me pidieron la opinión. Mire, Eli, vamos a comprar este bien. Denos una opinión, y mejor si por escrito. Entonces les hice una opinión financiera, una opinión administrativa, una opinión de otro punto y una opinión política. Entonces trasladé la de presupuesto, la administrativa, la otra, y trasladé la hoja en blanco de la política. Y me dicen, la financiera no, pero trasladamos, etc. Administrativamente es viable. Perfecto. Y la política, porque está en blanco, es que eso es lo que tiene que tener. ¿Por qué? Ese es algo. Y mire, de veras después subieron en el periodo de la sesión, etc. Hasta ahí. Entonces, son temas que ahí lo dejo. Estoy a la orden. ¿Hubo otra pregunta ahí? Pero hubo una. No, era la de auditoría social y... Sí, la auditoría está practicada también socialmente a través de lo que decía. Si la población, también estuve como subdirector de la auditoría de denuncias de la Contraloría. Y sucede que llegaba una persona, llegaban a decir, mire la carretera, mire, y a la semana mataron a la persona que estaba, lo asesinaron. Entonces mira a uno y dice, aquí, ¿cómo salió la información? Son otros temas que hablaba con el licenciado que me acompañaba, de habilidades institucionales, que hay que mejorar, que hay que hacer. Lastimosamente estamos con personas que a veces dejan vender por el mejor postor. Y dicen el contralor, pero tampoco él está. No estoy hablando de actuales, de todos los que estamos como servidores públicos. Entonces, tenemos una obligación como ciudadanía, presionar, pero presionemos por todos. Y presionemos lo que es real, no como el hígado, que porque se quiere reelegir o no me cae bien, lo voy a atacar. No, seamos objetivos. Si es, y si no, pues que se haga famoso. Está bien, haciendo muy bien su trabajo. ¿Por qué le tengo que quitar el límite por usted? Ahora, si está bueno, pues hablemos. Pero están los medios de comunicación, pero hagamos sabiendo hacer, porque cuidémonos también. La pregunta es, solo ahorita voy, solo la pregunta es, ¿en dónde aparece la SAT? Pues como la Contraloría General de Cuentas es la entidad rectora, entonces también la Contraloría evalúa la SAT. Y la SAT, su propia ley orgánica es captar, hacer auditorías fiscales a los comerciantes, empresarios en el sector privado, evalúa todo ese tema y tiene su propia normativa también. ¿Cómo lo eligen? Una terna a través del presidente de la República, etc. La Contraloría lo elige a través de 6 personas de un trabajo minucioso, lo trasladan al Congreso y el Congreso con la mayoría, 80, son 160 diputados, 80 más 1, 81, con 81 votos ganan el Contralor. Ahí está la SAT. Perdónenme. Otra pena, licenciado. Buenos días, yo quisiera felicitarlo por la exposición que ha hecho usted sobre este tema.
Yo sé que es un tema bastante profundo, pero también entre esas sus profundidades uno ve cómo es la situación en Guatemala, que a un trabajador le ponen tanta traba para poder extenderle un finiquito, ni siquiera fuera un alto cargo, sino que ocupó un cargo siendo un operativo 2. Entonces, ¿qué es la gana de, hasta cierto punto, dan ganas de decir la mala palabra, pero de molestar en no darle el finiquito? Solamente. Gracias. Como le digo, yo no hablo como servidor público en la Contraloría, ni hablo como afuera, sino trato de ver los dos puntos, porque he estado adentro, he hecho carrera, pero he estado afuera también y he visto. Y también comparto con mis colegas, me desenvuelvo con ellos y analizo qué hacer, su pensar. Y trato de dar mi propuesta, que seamos objetivos, como la ley lo indica, pero con una pureza bárbara y con sustento. No porque yo quiero, porque es de los blancos, no porque es negro, porque es gris, no. O porque piensa distinto. Hay tres temas importantes. El RIP, que dicen los gringos, que en paz descanse. Para mí es el RIP, hablar de religión. Les vengo aquí a hablar de santos en el escalado de plata, se van a enojar acá. RIP. Hablar de ideología, que yo soy de la izquierda solo porque estoy sentado en la izquierda, porque ahí nació. ¿De dónde nació la izquierda y la derecha? De eso, que aquí estaban los sindicatos en la izquierda y en la derecha estaban los industriales, los financieros, y entonces y ahí nació y ahora se mata uno porque es uno. No, que seamos coherentes. Lo que está pasando en Guatemala no es cuestión de ideología, es cuestión de intereses. Lo político, la política. Entonces son temas vulnerables que hay que saber. Entonces usted indicó, ¿por qué al más débil más lo pisotean? Así es, lastimosamente. Entonces, está cada día capacitémonos, como es, felicito a esta organización, capacitémonos cada día. Y nos aliamos con personas, él es experto en medicina, el otro es experto en psicología, otro es experto en conducción, y eso tenemos que ser amigos todos y un buen equipo, un buen grupo, buenos aliados. Entonces nos vamos a apoyar. Yo estoy a sus respetables órdenes. Lastimosamente dentro de la institución también pasa de que hay servidores públicos que porque están en un escritorio piensan son la última mayoría. Y no, todos somos, lo digo por mí, unos perfectos ignorantes, solo especialistas en un área. Entonces, si hay una enfermedad, ahora pensemos, ¿qué haría yo estando en ese puesto? ¿Qué no haría? Dice que no conocemos a las personas, conozcámoslo hasta que le demos poder. Démosle poder. Alguien dice, si tan bueno, tan noble, solo le dieron el botón o el puesto. Sí, pasan a San Carlos. Todos luchamos en lo social. Solo somos médicos. Les cobramos tarifa en dólares, en euros. Esa no fue la visión. Con eso, si quedó claro, fenomenal. Si no, espero otro día agregar otros insumos. Por favor, Lee. Gracias. Buenos días, buen provecho a todos, licenciado Morales. Con una consulta. No me queda claro si, y es por mi ignorancia en el tema, no me queda claro si existe una base normativa, legal, que apoye lo de la auditoría de desempeño. Porque creería yo, y este ya es, además de la pregunta, es una opinión personal, no cabe duda de que la auditoría de desempeño es una auditoría que bien nos puede ayudar a mejorar el gasto público. Y no solamente a mejorar el gasto público, sino a que cualquier inversión pública que se haga, pues cuente con los
con la eficiencia y la eficacia y con la economía que cada proyecto amerita. Por ejemplo, acabo de ver una noticia sobre el puente que está ahí entre la Roosevelt, ¿verdad? Entre la Roosevelt y San Juan, que es un proyecto que ha estado ahí con problemas. No conozco a profundidad las causas fundamentales por las que el puente no ha surgido, pero pues entiendo yo que ahí tiene que ver el tema de la economía, de la eficiencia y la eficacia. Entonces, no sé si hay en Guatemala, la pregunta, no sé si hay en Guatemala una normativa, una base normativa que nos ayude a empujar a que se realicen entonces auditorías de desempeño más que las de cumplimiento. Muchas gracias. Sí, existe una comparación, el puente de los esclavos con otro puente moderno, donde el costo ha sido distinto y donde profesionales colegiados con doctorados de las universidades distintas han asesorado. Un puente de los esclavos que fue construido por obreros y tiene más de 100 años y sigue vigente. Muy bien. Yendo directamente a su pregunta es, la Contraloría está sujeta a adoptar normas y principios que se conocen como ISAI, pero las ISAI, normas internacionales de auditoría del sector público, pero en inglés, esas vienen de las INTOSAI, es una institución a nivel global que tiene los objetivos de desarrollo social, etcétera, y ahí emanan esa opinión a las ISAI, y esas ISAI las tienen que aplicar las EFS, las entidades fiscalizadoras superiores, y en Guatemala, que les dije, es la Contraloría General de Cuentas. Entonces, se han adoptado todas esas normas y esos principios, pero por lo que he visto, las de desempeño no le han entrado, y sí le entraron ahorita a una maestría en convenios. Lastimosamente se politiza o se lucra, porque hay que decirlo como es, están lucrando pero auditoría de desempeño hay 1 o 2 personas que las han practicado. En mi caso yo tengo una propuesta que la veo bien. Qué lindo sería, no debo hacer más lo que la ley indique, ¿verdad? Pero quiero enfocarme y fortalecer en las auditorías de desempeño del medio ambiente. Si vamos al hospital, y en estas fechas, muchas personas, muchos ciudadanos y conciudadanos están enfermos por el tema de las vías respiratorias. El humo no es saludable y todo. Los buses pasan y le tiran muchos mocos. Yo quiero entrarle en las auditorías de desempeño, pero en el área del ambiente o del medio ambiente, como quieran decir. Porque los ríos, porque la contaminación. Ese es un mundo, pero yo le quiero entrar ahí. Esa es mi propuesta para lo que viene. Conclusión: no hay auditoría fortalecida acá. 1 o 2 se manejan. Esa es la conclusión real hasta el día de hoy. Y repito, sí, hay una valoración de una maestría, pero están recibiendo la teoría, espero que la practiquen. A mí me gustaría que en su momento, cuando corresponda, mandar a un equipo, a 10, 15 auditores, que vayan a Chile, donde se está desarrollando, a otros países que están desarrollados con el medio ambiente, y que nos vayan a dar escuela y que capacitemos a todos y fortalezcamos el desempeño. Muy buenos días, licenciado. Mi nombre es Guadalupe Cal, soy abogado, no soy auditor, ¿no? Entonces, en principio usted dijo que era la política, ¿vale? Bueno, la política, según Platón, dice que el hombre tiene que estar
unido, ¿va? Uno nace politicón, porque no puede estar aislado con la sociedad, ¿va? Comienza a recoger frutas, ¿va? Recolectar frutas, intercambio y todo eso. Bueno, esa es una introducción, pues, pero aparte de esto, lo que usted dijo así en la fase de la fiscalización de la ejecución de la fiscalización, ¿va? ¿Cuál sería el procedimiento ahí? Porque en el decreto 691 del Código Tributario hay dos procedimientos. Hay uno económico coactivo y uno contencioso tributario, ¿va? Aparte de eso, hay otro procedimiento que se establece en la Contraloría Tribunal de Cuentas, ¿va? Entonces quiero preguntarle eso, ¿cuál es, cuando se ejecuta, cuál es el procedimiento que se lleva a cabo, ¿verdad? Según la ejecución que usted establece ahí. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque en el decreto, en el Constitución Política de la República 239, para mí ahí nace la naturaleza, eso que es el principio de legalidad, para que ciertas instituciones descentralizadas puedan llevar a cabo el fin común, pues. Muchas gracias. Muy bien. Sí. Desde Platón, la edad antigua, hasta Aquino, Santo Tomás de Aquino, edad moderna, todos concluyen que la política, el objetivo es el bien común. Eso es. Por consecuencia, cuando el respetable licenciado indica cuál es el proceder del económico coactivo, eso ya se va a la formulación de cargos. Cuando se desarrolla, les dije que son tres, ¿verdad? Sanciones, formulación de cargos y denuncia. Entonces, el económico coactivo ya va a la formulación de cargos. Ahí se aplica. Hay que devolver por qué, no, cómo, cuándo, con las mismas características económico coactivo. Ahora, si se sobrepasa por otros temas que no están establecidos, se le traslada al Ministerio Público y ahí utilizan todas las leyes, ¿no? Entonces, Contraloría opina. Ese es su trabajo. Opinión colegiada. Sanciones pecuniarias y sus procedimientos, formulación de cargos, su económico coactivo y denuncias y todas las leyes penales que le corresponden. No sé si... Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, maestro. Una pregunta muy puntual. Si como resultado de una auditoría se evidencian la comisión de delitos, hablemos en general, en una institución pública, y los funcionarios no presentan las denuncias correspondientes, se estaría cometiendo el delito de omisión de denuncia. Bueno, pero es un delito atribuible únicamente a funcionarios públicos. Pero, ¿qué es realmente un funcionario público? ¿Qué renglones presupuestarios pueden ser considerados funcionarios? El 011, 021, 022, 029. ¿Puede un asesor considerarse, un 029, por ejemplo, considerarse como funcionario público? ¿Sí o no? Gracias. Muchas gracias. Muy bien, fíjese que todo auditor o todo empleado público o funcionario, en tanto tenga responsabilidad por comisión o omisión, ¿sí? O sea, porque le corresponde o porque, como hablamos no vulgarmente, sino como un término, un dicho, se hicieron de la vista gorda al pasar, por comisión u omisión, en tanto esté dentro de las atribuciones que corresponden. Lo otro fue que si un funcionario, los funcionarios públicos deben de estar según la ley de servicio civil, en observancia a la ley de servicio civil. ¿Quiénes son empleados o funcionarios públicos? 011, 022, funcionarios, 011 o 022. Empleados, 021, 031, siempre dentro de la ley de servicio civil. Ahora,
los que están regidos bajo la ley de contrataciones del Estado no se consideran no empleados, no funcionarios, sino únicamente prestan servicios. Ellos reciben honorarios y los honorarios no están afectos a prestaciones laborales, en cambio los sueldos y salarios sí. Entonces, una persona que presta servicios, sea del 029 o del subgrupo 18, 180, 181, 82, a los jurídicos, a los económicos, etc., ellos no están considerados. Es más, no debieran de firmar título. Ya nos adaptamos y adoptamos la ley de probidad de funcionarios y empleados públicos, la ley de probidad, donde indica cuáles son las responsabilidades y según incluso con la ley de servicio civil de los empleados públicos, servidores y funcionarios. ¿Sí? No indica nada de los 021. Ahora, eso es punto y aparte, ahí concluí con mi respuesta. Ahora, ¿por qué unos 029 o etcétera ganan otros juicios? Eso ya lo hablamos con el abogado y es otra pregunta que no ha salido, pero ese es otro tema. ¿Sí? Con usted concluyo. No sé si ahí llenan las expectativas más. Gracias. ¿Usted me dice dónde está el respetable coordinador? ¿Se fue a tomar café? Sí, por favor. Por favor. Una pregunta más conceptual. Yo he escuchado los términos gobernanza y gobernabilidad. En este contexto, ¿desde hace cuánto tiempo se utilizan esos términos y qué significan exactamente? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Salió tema de gobernanza y gobernabilidad, pero dentro del paquete, porque el tema sí es, sí, voy en el término del régimen de control y fiscalización, pero en sí, para eso también hasta hay unos libros de lo que habla gobernanza, y hay algunos autores que se contradicen, que lo que es gobernanza sí, lo que es gobernabilidad no, y todavía está en discusión. ¿Desde cuándo se utiliza? Pues un par de años que yo conozca, que comencé a ver. Pero ese término siempre ha estado. Lo que pasa, a veces vienen autoridades o algo hablando raro y dicen gobernanza, gobernabilidad, pero siempre ha existido. Pero le han dado un realce de enfoque en los últimos años. Pero en términos generales, la gobernanza es lo gerencial, es llegar a acuerdos con colegas, con homólogos, con iguales, con funcionarios. La gobernanza. La gobernabilidad es la aplicación de los procesos, los procedimientos, lo que hay que hacer. Es gerencial y operativo, podríamos decir. No sé si es la diferencia, gobernanza y gobernabilidad. Le digo, se van a encontrar algunos autores que no, que sí, que no, pero en conclusión he leído un par, 5, 6, 7, por ahí 10 autores, hasta hice un ensayo estudiando el doctorado. Quería ese tema y decía, pero aquí se pelea mucho la gente, las personas, los colegas, los amigos. Entonces hice mi propio documento, como también fabriqué un ensayo también de lo que es esa pregunta que me hizo algún respetable colega sobre la diferencia 029 y 011. Entonces lo tengo fresco y me gustó porque son temas que son a veces semejantes, a veces solo por el apóstol. Pero no sé si eso contribuye en algo. Con mi punto de vista, es la diferencia. Por favor. Gracias. Gracias por la oportunidad que nos está dando. Mi nombre es Héctor Escobar y creo que con esta pregunta me voy a meter en problemas. Pensemos en la superintendencia de bancos. La ley de bancos dice claramente que todos los bancos y entidades financieras tienen que tener la cuenta de pérdidas, ¿sí? Y la cuenta de reserva monetaria, ¿sí? La reserva monetaria es una cantidad obligada según el capital que maneja en los préstamos e inversiones, ¿ya? Y las pérdidas, pues, como su nombre se dice, ¿verdad? Los millones de pérdidas, pues, los tiran a pérdidas. Mi pregunta es que si la superintendencia fiscaliza a los bancos,
donde están todos los movimientos, ¿sí?, de cualquier tipo, ¿sí?, transferencias, etcétera. Ellos, según la ley, tienen que fiscalizar, por decirlo de alguna manera, a los bancos. ¿Quién fiscaliza? ¿Quién fiscaliza? A la superintendencia de bancos. Gracias. Muchas gracias, Lee. ¿Quién fiscaliza la Contraloría? Sí. Fíjese que ahí no estoy, les soy honesto, no me he enfocado mucho en el tema de superintendencia, pero sí, por analogía, no tengo sustento, como le digo, no he tenido mucha comunicación con la superintendencia. Sin embargo, la misma superintendencia tiene su propia ley orgánica y el mismo presidente creo que elige al superintendente, entonces se basa únicamente ahí. No le doy más argumentos porque sería hablar de falacia demagogia. No tengo sustento en ese tema, pero sí con su propia ley ahí le indica cómo. Regresemos a Contraloría. ¿Quién fiscaliza la Contraloría? No lo indica, pero por ley es el Congreso de la República, que tiene una comisión de fiscalización por ley, pero en sí es todo el Congreso. Por analogía, con mi humildad, y se lo digo sinceramente, sería el Congreso. De hecho, así es, o así estoy seguro, pero como no lo he ido, no me he entrometido en ese tema, porque recuerden que el Congreso también tiene una comisión en la superintendencia. Por consecuencia, debe ser el Congreso. Pero sí dejo esa falencia, con el respeto y el perdón suyo, dejo esa falencia. Casi estoy seguro, pero no debo asegurar algo que trato de hablar con la veracidad del caso. Ahí estamos, maestro, disculpe. Muy buenos días, mis estimados licenciado. Es más que todo valorar su ponencia. Solo así nosotros vamos fortaleciendo los conocimientos sobre de cómo es la función de cada instancia para la fiscalización de un Estado, ¿verdad? Sabemos que este Estado está muy cooptado por el Pacto de Corruptos y creo que si ellos tienen ahí a su Contralor General de Cuentas, pues es lógico pues que no se dan seguimientos a todas las investigaciones, a todo cómo verificar, digamos, cómo es el manejo, digamos, del recurso que se asigna en cada municipio, en cada departamento. Y deberían, digamos, sabemos muy bien que desde el Congreso que tienen que fiscalizar todos los territorios, digamos, las municipalidades, y sin embargo, pues desde las municipalidades hay hallazgos. Por eso es que como es un espacio de que se mantienen, digamos, los alcaldes, porque se llenan los bolsillos con todos los recursos y lejos de ejecutar los programas y proyectos a favor de los pueblos. Y ojalá que para este año que sea la elección, digamos, de Contralor, sea que se propongan personas idóneas de verdad. Y ya estamos cansadas de tantas injusticias, de tanta corrupción en nuestro país. Pues yo no sé, ¿verdad? Porque no sé muy bien cómo funciona, digamos, la política de cada institución, pero sin embargo, pues, que los diputados debe haber transparencia, pero sabemos muy bien que dentro del Congreso ahí hay un pacto de corruptos, no hay mayor participación de personas que nos defiendan a nosotros. Solo conocemos a una persona que es la única mujer maya en el Congreso que ha hecho lo que ha podido, pero de ahí de verdad no se ha podido. Entonces acá, pues yo no sé, ¿verdad? Es muy importante que la Contraloría General de Cuentas debe de investigar a las personas ya a la hora en estas elecciones que vienen ya del otro año. Entonces, para que lleguen personas como candidatas y candidatos de verdad idóneos al poder, porque para eso, digamos, como ya me antecedió un compañero, que lamentablemente a nosotros los que somos pobres, que no manejamos recursos económicos de las millonadas, ¿verdad? Y nos exigen, digamos, que cuando nos proponemos para candidata nos piden esos credenciales, digamos, para
llegar, y mientras los que han robado cantidades ahí los dejan pasar como candidatas y candidatos. Entonces aquí lo vamos a cambiar mientras llega un Contralor General de Cuentas transparente que haga el trabajo idóneamente, pero eso esperamos también de que nosotros como pueblos debemos de conocer, digamos, la función de cada instancia. Y yo agradezco mucho, muy amable, bendecido día. Gracias. Sí, muchas gracias. Lo que pasa en política, estamos en la política, nuestro modus es democrático y republicano, porque se elige democráticamente. Republicano porque hay varios organismos, pesos y contrapesos, ¿verdad? Pero también es política. Y cuando es política, es de que los llamados buenos, que somos la mayoría, hemos dejado en pocas manos a la política. Por consecuencia, y ellos han hecho la estructura, posiblemente en el inicio fue, pero la estructura de la política, de cómo funciona. Por consecuencia, es de que nosotros tenemos que entender cómo funciona ese aparato. Porque yo lo estaba relacionando con negocio. Decía, ¿por qué unos ganan bastante? Pero hay que entender el aparato del Estado. En este caso, no podemos decir quién participa o quién no participa como Contraloría. Para eso está el Tribunal Supremo Electoral, para eso también está el Ministerio Público y otras entidades. O sea, aquí se requiere de la participación de todos, del deseo de todos, del compromiso de todos, no solo de una institución. Lo que se está dando en el Ministerio Público, para unos bueno, para otros malo. Lo que se está dando en Contraloría, la misma situación. Lo que se está dando en la universidad, lastimosamente, ¿qué es democracia real y qué es republicano? Entonces, una sola institución no puede, tenemos que participar todos activamente. ¿Sí? Eso sería, no está en facultad de una institución, sino de toda la misma institución del Tribunal Supremo Electoral. ¿Quiénes están eligiendo de magistrados? ¿Cuál es su recorrido? Entonces, esos contrapesos. Y sí, yo digo en el fútbol, que es muy triado, pero igual, no es de que si no hemos llegado al mundial, no es porque, otra vez Guatemala, no es porque somos malos, sí, aquí hay buenos, pero la política deportiva sí, solo viene alguien de una aldea, de un departamento, de los pies descalzos, su apellido, su atuendo, no llegó a la selección. Veamos esos estereotipos, esos comentarios. Así se está dando la política, lastimosamente. Entonces no nos sintamos excluidos, participemos, pero participemos con coherencia. Leamos, no lo sabemos todo, asesorémonos. Y esta plataforma, que les agradezco por la invitación, sirve bastante, porque ahorita mucha discusión, hasta desempolvando algo que yo había leído, estamos conversando. Entonces es participación ciudadana en todo. ¿Sí? Se está dando una situación en un pueblo donde yo tengo un negocio y están abriendo zanja y no puedo hablar ni cómo se llama esa entrometida de agua, de drenaje. No sé los términos. Véngase usted, un amigo que es albañil, dígame cuáles son los términos. Yo quiero esto, pues solo lo pienso, pero no lo puedo decir. Un perfecto ignorante en esta área, pero me asesoro de alguien, para eso trabajamos en equipo. Y esta organización tiene médicos, abogados, académicos, etc. Y eso necesita el país. Si todos pensábamos iguales, qué aburrido sería, lo dijo Einstein. ¿Qué sería, lo dijo ahí en un sketch? Muchas gracias. Con esta pregunta ya cerramos la discusión. Gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al Instituto de Somos Dignidad. Y mi pregunta es, ¿qué pasa con los COCODES? Si los COCODES tienen supervisión, porque he visto que manejan por medio de las municipalidades, les pasan para los proyectos, ¿verdad? Pero es bastante plata y los proyectos nunca se llegan a concluir, todos quedan como que a medias.
¿qué pasa con esa plata? ¿Dónde está o cómo es que la supervisan, ¿verdad? O la fiscalizan en este... Sí, gracias. Repito, no estoy hablando como Contraloría, estoy trabajando ahí. Sí, de vender me jubilé, etc. Sin embargo, del qué hacer que corresponde por constitución política de la República y ley de la Contraloría y la ley específica, debe ser la Contraloría quien supervisa. Pero a la vez, en cada unidad está auditoría interna. ¿Dónde estamos dejando a la auditoría interna que está pegado a la gestión? O sea, si hablando así popularmente, la Contraloría todo. Te le digo que no trabajo, que tiene su razón, que es la doctora. Pero ¿qué está pasando con la UDAI? ¿Qué está pasando con la Ciudad Civil? ¿Qué está con las distintas auditorías que hablamos? ¿Qué está pasando con la auditoría interna? Entonces es contribución de todas, todas y todos, hablando inclusivamente. Sí le corresponde a la Contraloría. Sí hay hallazgos. Contraloría tiene una variedad de hallazgos, como la tiene el Congreso, como la tiene el Ministerio Público. A veces no se da. También hay una línea de elegimos políticamente quién elige al gobernador, cuál es el perfil del gobernador. No estamos hablando de Contraloría, también que quién lo elige o la elige. ¿Quién elige al gobernador? ¿Quién elige a los directores? O sea, este tema es de sociedad. No es solo una entidad, es de sociedad, es de nosotros mismos. ¿Qué hacemos nosotros también solo ver? Qué mejor si una plataforma vamos que nos expliquen por qué, cómo y dónde, porque uno no conoce de todo, como le dije, de esas zanjas que están construyendo y hasta ahorita estoy aprendiendo qué se necesita. Entonces es de todos, pero sí por ley la Contraloría, pero también está la UDAI, están los perfiles, y no que están los perfiles, se eligen a los mejores profetas casi, que son los gobernadores. ¿Qué está pasando con quiénes lo eligieron? Etcétera. Entonces somos, hagamos un autoexamen todos. No sé si eso. Sí. Perdónenme, por favor, con eso terminamos. Muchas gracias, licenciado Carlos Aguilar, por su exposición tan clara, tan precisa. Pues estoy muy agradecido con esta participación. Tengo 3 dudas. Una que es las diferentes sanciones que pueden tener la auditoría financiera, la auditoría de cumplimiento y la auditoría de desempeño. Si tiene sanciones económicas y cuál es la auditoría que mayor sanción puede tener. La primera pregunta. La segunda es la diferencia en cuanto a funciones de un servidor público y un empleado público. Y la tercera es si los COCODES son auditados por la auditoría interna, posiblemente también pueden resultar hallazgos. ¿Cómo se sancionan a los miembros del COCODE entonces, si no son empleados públicos? Porque tengo entendido que son adornados en estos puestos. Gracias. Vamos por partes. La primera fue que las sanciones económicas, todas se rigen por el artículo 38 o 48. 38 es de la ley de la Contraloría General de Cuentas. Ahí están por qué, cuánto, cómo y qué porcentaje. Ahí está. Muy bien. ¿Qué modelo de auditoría? Cualquier auditoría, sea de cumplimiento, de desempeño o de financiera, cualquiera de las dos están enmarcadas en ese mismo artículo, porque son relacionables. Y las auditorías que más hallazgos tienen, regularmente podemos ir al sistema y confirmar esos saldos, esa versión, son las auditorías que más se practican en Guatemala, que son las de cumplimiento y financieras. Esos. Ahora, ¿cuál es el molde? Varía en cualquier momento, porque siempre andan cambiando los saldos, pero está entre financiera y cumplimiento entre las dos. Desempeño casi no. ¿Por qué? Porque es poca la práctica que desarrollan aquí por el momento y espero. Yo tengo una misión de desempeño, pero nos tenemos que capacitar en ese enfoque. Hay profesionales, pero enfocarnos en esa área. La otra pregunta fue si hay sanción para los servidores, para los que no son
servidores. Sí, sí. Mire, los responsables y los solidarios. ¿Quiénes son los responsables? Los que tienen directamente la responsabilidad. Los corresponsables que tienen directa, pero a la vez también está involucrado el jefe o su jefe, ¿right? Corresponsable. Los solidarios, todos los de esta unidad, el jefe, su jefe y todos solidarios son responsables. Se seleccionan de acuerdo a la ley. Ahora, a las personas civiles que no tienen, pero ¿quién aprobó? ¿Quién autorizó? ¿Quién? Y si en caso hubiera algo de exceso, ahí va, solicita denuncia. Ya es el Ministerio Público que se nos arregla. Ahí. ¿Puedo terminar o algún complemento? No, en ese caso se la pregunta tercera, ¿cómo se sancionan a los COCODES? Sí, de esa manera, que solo los responsables y solidarios. Ahora los otros no se puede, pero si hay algo exhaustivo, algo mayúsculo, pues ya es el Ministerio Público, pero la Contraloría hace la nota a la comisión y la hace. A la orden, muchas gracias por su atención. Que tengan muchísimas gracias ahí por el licenciado Magíster Aguilar por su interesantísima de un tema que en algunos momentos podría ser, cuando se escucha la palabra, tedioso, pero con su ilustración lo hizo dinámico, lo hizo atento, lo hizo con preguntas, respuestas, con ejemplos. Me llamó mucho la atención de la historia de la auditoría en los hospitales, ¿verdad? Que eso es lo que realmente necesitamos hoy en día. Imagínense hace cuántos años y todavía tenemos solamente 2 hospitales nacionales. Ya a estas alturas ya deberían de haber 6 o 7 o 1 en cada región. Pero eso es parte, pues, siempre de la corrupción. Cuando se escucha la palabra Contraloría, es salir huyendo, salir escondiendo, metiendo todo abajo de los escritores. ¿Pero por qué? Porque siempre son las malas prácticas. Si la Contraloría, como bien lo indicaba el licenciado, tiene que ir a la par de los procesos, pero siempre se hacen cuando ya han salido, cuando ya han dejado los puestos. Entonces debe ser, como digo, la auditoría concurrente, ¿verdad? Esa es una de las que se deben de poner en práctica más puntualmente. Un fuerte aplauso, por favor, para el licenciado. Ahora, de parte del instituto, se le va a hacer entrega de un reconocimiento al maestro Aguilar. Lo voy a permitir darle lectura. El Instituto de Formación Política Somos Dignidad otorga el presente reconocimiento al magíster Carlos Aguilar Sara por su valiosa colaboración en impartir, dentro del marco de formación y capacitación a participantes del Instituto de Formación Política Somos Dignidad, la conferencia Políticas Públicas del Régimen de Control y Fiscalización Gubernamental en modalidad presencial el día miércoles 25 de febrero de 2026. Y lo firma el licenciado Mario Rafael Arriaga Martínez, director ejecutivo del instituto, y mi persona, el licenciado César Humberto Tello Zapeta, director del instituto. Muchas gracias. Muchas gracias, caballeros, damas.